El vídeo de hoy está dedicado a un libro que se llama El zoo de papel y otros relatos. Es un vídeo sin spoilers en el que, de forma general, os iré explicando un poquito de qué trata cada relato. El zoo de papel es una antología de relatos que está compuesta por 15 relatos de fantasía y ciencia ficción que tienen una extensión variable. Hay algunos que tienen 20 páginas y otros que llegan hasta las 100, o sea que se podrían prácticamente considerar novelas cortas. El autor se llama Ken Liu y llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía 11 años. Sus padres son inmigrantes chinos y actualmente se dedica a escribir libros de fantasía y ciencia ficción. Una de sus obras más famosas es la trilogía del Diente de León, que pertenece al género de la fantasía épica. El relato que dio nombre a la antología, es decir, El zoo de papel, fue el ganador de 3 premios consecutivos: el Hugo, el Nebula y el Premio Mundial de Fantasía. Hay otro relato en la antología que se llama Mono no Aware, que también fue el ganador del Premio Hugo al mejor relato corto. Finalmente, también hay otro relato que se llama El hombre que puso fin a la historia, documental, que fue nominado a los premios Hugo y quedó finalista. En esta antología, el autor trata temas universales, pero desde un punto de vista que no se suele ver tanto y que se aleja bastante de esa típica visión europea y anglosajona que solemos ver en la ciencia ficción. Los protagonistas de estos relatos son personajes asiáticos y el foco de las historias está en la cultura, en la historia, en las tradiciones y los conflictos asiáticos. En este caso, el autor se centra en 3 países: China, Japón y Taiwán. Si os interesan los temas culturales chinos, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que os explico lo que es la ciencia ficción china. Yo creo que la filosofía de Ken Liu es principalmente humanista y hace uso de los elementos de la fantasía y la ciencia ficción como si fuesen herramientas para explorar simplemente la naturaleza humana. Así, no se trata de una ciencia ficción en la que el autor crea un mundo y nos lo vaya explicando a través de la historia, sino que más bien ese mundo lo crea para que sirva de contexto y le dé una excusa para hablar al final de los seres humanos. Diría que el tema central de casi todos los relatos que aparecen en esta antología es una especie de celebración del espíritu humano. Es decir, en general se centra en lo que somos las personas y en las cosas buenas que podemos llegar a hacer. Como este libro lo leí con Artur, he pensado que sería buena idea que hiciésemos la reseña juntos, así que le he pedido que grabe un vídeo en el que os explique un poquito algunos de los relatos y especialmente que se centre en los que más le han gustado a él. Así que sin más, os dejo con su explicación. Hola a todos y a todas, me presento, me llamo Artur, tengo un perfil en Instagram que se llama Artur Booklover. Me gusta mucho la lectura, hago reseñas literarias, iniciativas, fotomontajes. Me gusta sobre todo la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pero bueno, también me gustan otros subgéneros literarios como la novela histórica, thriller, etcétera. Con Nuria nos llevamos muy bien y decidimos de hacer la lectura conjunta de El zoo de papel y otros relatos del escritor Ken Liu. Quería agradecer a Nuria por dejarme estar aquí en su videoreseña, ya que hace unas reseñas y videoreseñas estupendas en su canal de YouTube. Pues empiezo, porque quería comentaros yo algunos de los relatos de este libro. Empiezo con 3 relatos que me han gustado y al final os contaré los 4 relatos que más me han gustado de todos. El primero que os comento es el relato de Todos los sabores. Este relato me ha gustado, lo he encontrado interesante, aunque es un poco largo y un poco denso para mi gusto. Podría haberse quizás resumido más o no, pero bueno, lo he encontrado un poquito denso. Lo que es muy interesante es el concepto de esta historia, que es la relación que hay entre Asia y Occidente, entre China y Estados Unidos. Tiene un toque western este relato y ya veremos cómo en este libro hay más relatos que tocan este dilema un poco entre Oriente y Occidente. Otro relato que os comento es el relato de Breve historia del túnel transpacífico, y este relato también me ha gustado, es interesante y también toca un poco este tema entre Asia y Occidente porque trata sobre la construcción de un túnel submarino para mejorar las relaciones entre Japón y Estados Unidos. Es decir, es un túnel que llega desde Estados Unidos hasta Japón. Este relato vendría a ser también una ucronía, ya que gracias a ciertos sucesos se evita la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa muy positiva. Pero por otro lado, hay cosas que se ven en el relato que tampoco son tan positivas como parece. Un tercer relato que os quiero comentar es el de El hombre que puso fin a la historia. Este relato es muy, pero muy curioso y lo que más me ha gustado es el concepto y la idea que toca, que gracias al avance técnico se puede revisar el pasado, se puede revisar la historia. No se puede viajar en el pasado,
pero se puede revisar. Es una idea un poco abstracta y metafórica, creo yo. Pero gracias a esta revisión se pueden tocar temas filosóficos y morales que quizás en el pasado estaban bien vistos por ese contexto y por cómo la población veía ciertas cosas, pero en el futuro, ¿no? En el futuro de este pasado, es decir, en nuestra actualidad, ver estos sucesos en el pasado desde otra perspectiva, desde la perspectiva actual y más moderna, por así decir, se pueden revisar ciertas cosas que anteriormente parecían normales. Y este es un tema muy interesante. Y el ejemplo que pone, sobre todo en el relato, es el del Escuadrón 731. Ahora empiezo con los 4 relatos que más me han gustado de todos del libro del Zoo de Papel. Empiezo con el relato de Buena Caza. Este relato es muy interesante y os anticipo que hay en la serie de Netflix de Love, Death and Robots, en la primera temporada, hay capítulo de este relato de Ken Liu, por si lo queréis ver. Con la Nuria lo hemos leído y lo hemos visto. Hay muchas similitudes entre uno y en otro y el aparato visual del capítulo de Netflix es muy interesante. Pero bueno, en cuanto al relato del libro del Zoo de Papel, os comento que el libro, la historia, trata sobre una fábula china en la que en el mundo hay unos seres sobrenaturales que viven gracias a la magia y tienen la capacidad de transformarse. Entonces los protagonistas conviven con estos seres, pero la mayoría no se llevan bien, los ven como monstruos, aunque quizás no lo sean tanto. Entonces, en el relato pasan muchas décadas, pasan muchas épocas distintas, pasan transformaciones, la revolución del vapor, la máquina del vapor, hasta llegar en una sociedad prácticamente steampunk. Entonces podemos ver que el problema que hay de trasfondo en este relato es la capacidad de adaptación. Es decir, los seres que tienen la capacidad de transformarse, cuando avanza la historia, pierden esta capacidad de transformarse porque van perdiendo esta magia. Es un relato muy interesante. El segundo que os comento que me ha encantado es el de Mono no Aware. Este relato me gustó porque es muy intenso, es muy emocionante lo que sucede, pero en cuanto a la historia trata sobre que el planeta humano está llegando a su fin. Por ciertos motivos se terminará. Y a los humanos no les queda más opción que ir a vivir a otro sitio, lógicamente con naves espaciales. Y el punto de la cuestión de la trama es que los humanos, para viajar a tal lugar, tardarán siglos. Y el concepto más importante que he visto yo es el del colectivismo, es decir, las generaciones que suben a la nave y que vivirán su vida, lo hacen por el bien colectivo de la supervivencia de la humanidad, porque ellos no son los que llegarán a destino, serán las generaciones futuras, los descendientes de los hijos de estos. Entonces es muy particular ver cómo estos humanos viajan en estas naves solo pensando que tendrán que mantener esta nave y que vaya todo bien para hacer crecer los hijos dentro de la nave, que estos hagan lo mismo y así, etcétera, hasta que los descendientes finales lleguen al planeta o donde sea que tienen que llegar. Es una idea muy bonita, quizás bastante asiática, por así decir, sobre el colectivismo, pero que me choca porque por otras cuestiones quizás Asia y China no sea tan colectivista y más individualista. O sea, esta cuestión me choca y la encuentro muy interesante. El tercer relato que os comento que más me ha gustado es el de Como anillo al dedo. Más que nada porque este relato es pero muy por el estilo de George Orwell de 1984. En este caso nos encontramos con una inteligencia artificial que se llama Tilly. Fijaos por la similitud hoy en día con la Siri del Apple. Y trata un poco sobre el dilema entre humano y tecnología, humano y software, porque esta inteligencia artificial es la que domina a la humanidad y es la que decide qué tienen que hacer los hombres y las mujeres y cómo vivir y cómo llevar su vida cotidiana. Es un relato muy interesante. Y como cuarto y último relato que más me ha gustado, os comento que es el Zoo de Papel y aquí también toca este dilema, por así decir, entre China y Occidente. Porque en este caso el protagonista, por parte de padre, el padre es norteamericano, pero la madre es china. Y el protagonista reniega sus orígenes por parte de la madre, por la parte China. No le gusta mucho, se avergüenza, ya que vive en Estados Unidos y no le gusta la parte asiática. Pero por otro lado, el relato nos cuenta la infancia de este chico en la que su madre hacía magia con los origamis. Al hijo le gustaban mucho los origamis, estas figuras de papel, y la madre hacía magia con ellos y les cobraba vida y ellos tenían vida.
Esta parte es un poco metafórica y un poco abstracta. Creo que es de libre interpretación para cada uno, es casi poética, ya que el relato nos cuenta esta parte de relación del hijo con la madre y con su parte de origen china, juntamente con esta magia oriental por parte de la madre que hacía cobrar vida a los origamis. Es una lectura muy intensa, muy bonita, aunque un poco abstracta. Y continuando con el resto de relatos, me gustaría hablaros de un relato que se llama Acerca de las costumbres de elaboración de libros en determinadas especies. Es una especie de ensayo sobre la elaboración de libros y la escritura en especies extraterrestres imaginadas por el autor. Así que el autor básicamente imagina, de forma muy creativa, distintos métodos para transmitir el conocimiento en base a la biología de estos seres ficticios extraterrestres. A mí este relato me gustó mucho por su originalidad y porque recalca la importancia de los libros en la cultura. Hay otro relato muy similar que se llama Manual Comparativo Ilustrado de Sistemas Cognitivos para Lectores Avanzados, que bueno, el nombre es bastante difícil de recordar, así que lo he tenido que leer. Este relato no se centra tanto en las formas de escribir, sino más en la forma de pensar y de percibir la realidad que pueden tener distintas especies extraterrestres. Por otro lado, tenemos un relato que se llama Cambio de Estado, en el que el autor nos plantea un mundo muy extraño en el que las personas cuando nacen, su alma se vincula a un objeto físico. Por ejemplo, hay una chica que está vinculada a un cubito de hielo. Ya os podéis imaginar cómo debe de ser su vida, ¿no? Ella llega a la oficina y tiene que tener cuidado de que ese cubito de hielo no se descongele. A mí este concepto me pareció súper original y además el relato en sí me gustó mucho porque creo que tiene muchas enseñanzas sobre las limitaciones que nos autoimponemos. Y no estoy hablando de limitaciones biológicas, ¿no? Porque pues nadie puede estarse 3 meses sin dormir, por ejemplo, ¿no? Pero esas limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos, por ejemplo, no, yo no puedo escribir un libro, no, yo no puedo ser cantante profesional, no, yo no puedo dejar mi trabajo y dedicarme a la danza, por ejemplo. Al final son limitaciones que nos estamos poniendo a nosotros mismos y que realmente no es que no podamos lograr esas cosas, sino que simplemente pues tenemos miedo al fracaso o miedo al qué dirán y nos ponemos barreras para llegar a esa meta. Y yo creo que este relato es muy interesante en ese aspecto porque nos habla de la capacidad que podríamos tener nosotros de superar esas barreras de forma metafórica. Otro relato, quizás centrado un poquito más en la historia, se llama El Literomante. Está ambientado en China en 1961, cuando una niña llega a Taiwán porque su padre es destinado a una base militar de ese país. Es a través de esta niña y de las conversaciones con un anciano que descubrimos las diferencias entre los distintos bandos de la Guerra Fría y los actos más crueles y oscuros que os podáis imaginar, que básicamente surgen de las desconfianzas entre ambas culturas. También tenemos un relato que se llama Simulacro. El autor plantea una situación en la que un hombre ha inventado una tecnología revolucionaria que permite básicamente congelar momentos del presente para poder reproducirlos en un futuro en forma de recuerdos. Y el autor aprovecha este contexto para explorar la relación entre un padre y una hija. Creo que Ken Liu hace en este relato una gran reflexión sobre el perdón y la importancia de la comunicación. Y también a nivel metafórico, pues nos habla de cómo las personas nos podemos quedar un poco atascadas en el pasado. Regulada es un relato que tiene un ambiente un poquito más de novela negra, en el que una investigadora indaga sobre un asesinato al que nadie le ha prestado atención. Esta ambientación de novela policíaca se mezcla también un poquito con el tema de los ciberimplantes y de hecho la protagonista es como casi una cyborg. A mí personalmente me gustó la historia, me gustó la ambientación, pero no terminé de entender muy bien el pasado de la protagonista y creo que fue porque no terminé de conectar con la forma que eligió el autor para ir dando la información sobre el pasado. El maestro de litigios y el rey mono se ambienta en la China imperial. Está protagonizada por un hombre que se dedica a ayudar a los más desamparados y un día pues decide hablar sobre una masacre orquestada por el emperador. Este relato yo creo que habla sobre la verdad y la valentía, pero personalmente me resultó un poquito cruel y no terminé de conectar con la historia. Para terminar, me gustaría hablaros de Las Olas, que fue uno de mis relatos favoritos junto con Buena Caza. En Las Olas seguimos a un grupo de humanos que están en una nave espacial que se dirige a un sistema estelar que está a una distancia tan enorme de la Tierra que básicamente ya saben que no llegarán a ver el planeta destino. Es decir, que durante el viaje deberán tener hijos y estos hijos deberán tener hijos que tal vez en un futuro lleguen a este planeta destino. Durante el viaje, estos astronautas reciben una comunicación de la Tierra en la que les explican que en la Tierra se ha descubierto la cura biológica para la muerte. Y como se está proporcionando a toda la población, pues han creído necesario comunicarles y darles el secreto de la inmortalidad a estos cosmonautas. Con esta situación, el autor nos hace reflexionar sobre qué es aquello que nos hace verdaderamente humanos y también sobre la naturaleza del ciclo de la vida. En resumen, en esta antología, Ken Liu
con su filosofía humanista, nos muestra temas sociales y culturales a través de la especulación científica. Los temas de los relatos son muy diversos y, como os hemos contado, van desde historias policíacas hasta historias sobre humanos que están en una nave espacial que se dirige a un planeta que es tan lejano que el tiempo que les llevará a alcanzarlo supera su esperanza de vida. Creo que el autor logra hacernos reflexionar sobre distintos conflictos sin escoger quiénes son los buenos y quiénes son los malos, mostrándonos simplemente personas que se encuentran en conflictos extremos y en situaciones en las que el comportamiento humano se ve alterado. Así que al final de lo que nos está hablando Ken Liu en todos estos relatos es sobre aquello que nos hace ser verdaderamente humanos. Si os llama la atención todo este tema cultural chino y os gusta la ciencia ficción dura, os dejo por aquí la reseña de un libro que creo que os podría gustar muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al botón de me gusta y suscribiros a mi canal para que os lleguen mis próximas reseñas. También podéis encontrarme en Instagram y os recomiendo mucho que sigáis a Artur. Os dejo por aquí nuestros nombres de usuario. Nos vemos en la próxima reseña. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.